Muy buenas. Nuevamente ingresamos con Puneños en el Mundo al ciberespacio para conversar sobre un tema que concita la atención en mucha gente versada respecto de cómo se realiza y se concreta la defensa del Estado. Es decir, los procuradores que además luchan contra la propia corrupción que se puede perpetrar dentro del Estado. Y vamos a hablar con Javier Alonso Pacheco Palacios, puneño, de 48 que ha estado en varios lugares del mundo. Bueno, parece que también coincide con el programa Puneños en el Mundo, que estamos distribuidos en varios lugares para, sin dejar de sentir que pueda latir nuestro corazón en función a Puno, estamos trabajando. Javier Alonso Pacheco Palacios ha sido egresado de la Universidad Católica Santa María de abogado en Derecho y además tiene un máster en iberoamericano en políticas anticorrupción en la Universidad de Salamanca. Además es magíster en ciencias penales, en derecho público, privado, etcétera. Tiene una buena experiencia académica y una versación particular, pero fundamentalmente él ha sido procurador general y procurador público en defensa del Estado desde el año 1919, 2019 hasta el 2024, hasta mayo de este año, etcétera, desempeñándose en esta delicada función que significa defender al Estado. Muy buenas, Javier Alonso, de estar aquí con nosotros en Puneños en el Mundo, y cuéntanos por qué saliste de Puno por los estudios, cómo han sido tus estudios primarios y secundarios en Puno. Se presume, Ante ¿no? todo, sí, ante todo, muchas gracias por la invitación a este programa seguido por varios puneños y varias personas en el mundo. Un fuerte abrazo y un saludo a Jesús Santisteban, a Hugo Benavides, a David Pacheco y a, bueno, Hernán Cornejo Rosselló de Anderas por la mamá, como indicaron, Ya, mi ¿no? linda madre, ya, eso es. Ya, y ante todo, un saludo a la audiencia, que es importante también eh, tener informada, ¿no? Como exfuncionario público. Respondiendo a la primera pregunta Ujú, respecto a mis estudios, efectivamente, bueno, yo soy nieto de una profesora. Mi abuelita fue la señora Mercedes Gómez Salinas, viuda de Palacios, ¿no? Ella ujú, fue profesora del glorioso Colegio Nacional San Carlos, en donde yo inicié mis estudios escolares hasta el quinto grado, en el año 80, ¿no? ujú. Posteriormente, mi abuelita cesa, mi mamá me traslada de colegio y en el sexto grado hago mi educación en donde estudió mi mamá, ¿no? En el Colegio María Auxiliadora. Estuve ahí en sexto grado de primaria, primero y segundo año de secundaria, y finalmente, por este tema de las huelgas, ¿no? Que habían antes, ya en el año 90, mi mamá me procede a cambiarme de colegio al San Juan Bautista de Puno, Ya, donde claro. termino mi colegio el año 92. Era directora la madre de Elvira Ortega Payares, ¿no? Eh, y posteriormente a culminar el colegio, yo soy uno de los primeros que ingresa a la universidad en Arequipa, a la Universidad Católica Santa María, en la Facultad de Derecho. Ujú. Posterior a ello, Oye, Javier Alonso, una curiosidad. Ladislao Gómez Salinas es tu tío abuelo. sí, él es hermano de Claro, ha mi... sido un magistrado, una persona muy destacada en Puno, Ya conocido por falleció, su sí, claro. probidad también, ¿no? Él ha Claro, ya, sido, pues. llegó a Ujú, ser juez supremo, juez de la Corte claro. Suprema, ¿no? Sí, Bueno, en sí, ese tiempo donde los jueces eran pues realmente magistrados y donde uno podía con satisfacción quitarse el sombrero y saludarlos con beneplácito, ¿no? Lamentablemente ahora tú estarás confrontando estas situaciones. En el país, en el Perú, la justicia no está dignamente representada por los magistrados, por los vocales, por la gente a la que se les confiere poder, ¿no? Y en especial también a fiscales, etcétera. Hay una especie de gelatina temblorosa respecto de esa confianza que tiene la población. Y cuando te trasladaste, Javier, y con esto yo doy paso también a nuestros intelectuales y distinguidos acompañantes,
cómo ingresaste a la Universidad de Santa María en Arequipa, ¿no? Y después has tenido ya un excelente currículum de maestrías, doctorados, cosas de esa naturaleza. Bueno, como era en ese entonces, postulé en el año eh, 93, en marzo del 93, en los exámenes generales, pero en mi caso yo siempre ya me iba a Arequipa a prepararme. Me iba de vacaciones, he estado muy poco en nuestra ciudad, en Puno, muy pocas veces he estado en la Candelaria porque llegaba a las vacaciones y partía a Arequipa con mis tíos, con ya que es profesora también farmacéutica, Margot Palacios, ¿no? Con mi tío es Julio Díaz Paredes, hijo de doña Lucinda Paredes de Anderas, ¿no? Ujú. Entonces, y con mis primos iniciábamos la labor esta de educación, ¿no? En las distintas academias que había en Arequipa, siempre preparándonos en las previas para el siguiente año, en el ámbito académico, y yo ya estaba preparándome, porque tenía un primo mayor que estaba un año antes que yo, que se estaba preparando para la universidad. Él hacía prequinto, yo ingresaba a cuarto año, hacía prequinto, él hacía preuniversitario, entraba a quinto año de secundaria y hacía preuniversitario, ¿no? Y esto, digamos, cuando regresaba a Puno se me hacía mucho más fácil afrontar las actividades académicas. ¿Y cómo ingreso a la universidad? En el primer examen general, escuché los resultados a las 3 de la mañana que daban en Arequipa en Radio Melodía y procedí a ingresar, ¿no? Entre los 78 ingresantes de ese año que estuvimos en la Facultad de Derecho, que era muy peleado en esos entonces, ¿no? Hoy los exámenes de ingreso son distintos, pero claro, la UNCE y la Católica son muy peleados. No postulé a la Universidad de San Agustín porque me dieron la opción a estudiar en una universidad privada por nuevamente el tema de las huelgas, ¿no? Ingresé y hice mi carrera, terminé y ya posteriormente fui abogado en el año 2000, ¿no? Colegiado, en Responde. donde mi primer año de abogado lo hago trabajando en el estudio Urbiola Abogados, Oscar Urbiola. Posteriormente, el segundo año de abogado, trabajé en la SUNAR en Arequipa, y cuando ya yo había culminado un posgrado en finanzas en ESAM, porque ya yo pensaba dedicarme al ámbito corporativo, ser un abogado de bancos, ¿no? Decido irme a Lima a hacer la maestría, porque ya en ese entonces en Tengo, Arequipa ya había culminado con todas las expectativas académicas y todos los que estábamos digamos, en Arequipa, tanto algunos compañeros de Puno como de Arequipa, iban a Lima a estudiar. Entonces yo agarro y procedo a ir a Arequipa, de Lima a Arequipa a hacer la maestría. Gano un concurso público en el Ministerio Público, en un área administrativa para ver todo lo que es las compras estatales. Posteriormente a ver este tema de compras estatales, ingreso a trabajar y comienzo a hacer la maestría en ciencias penales en la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Posterior a ello, de que termino la maestría, cambio de trabajo y me incorporo a trabajar al Congreso como secretario asesor 3 y posteriormente paso a ser el secretario técnico de la Comisión Revisora del Código Penal, que en ese entonces estaba presidida por el congresista, primero fue Chamorro, luego fue el congresista Pacheco, de quien no soy pariente, ¿no? Pero sí él es su señora madre es muy amiga de mi abuelita, ¿no? Y luego posteriormente cambia de presidente y eh, termino trabajando con el congresista Mauricio Mulder, que es el que presidía la comisión revisora. Pero esto era un tema formal porque hacia abajo estaban los mejores penalistas del país. Esta comisión estaba, el vicepresidente era el maestro Portocarrero, Portocarrero eh, Zamora, Gonzalo eh, Carrero. no, era Juan Portocarrero. Ya. Estaba el maestro Roy Freire, ¿no? Claro. Un gran abogado de esa época que hace poco ha fallecido, estaba en jueces supremos,
estaba el hijo del maestro Bramon, de Luis Alberto Bramon Arias, entre Ramón otros, Arias, claro. sí, entre otros O reconocidos sea, tú te has penalistas. vinculado, Javier Alonso, con bastante gente del entorno de cierta crema Sí, aprista, ¿no? Pero no eres aprista no, o has militado en el no, partido no, aprista. no, yo soy Bueno, la apolítico, militancia no, no es un pecado, ¿no? Quizás la no. proximidad tampoco a estas situaciones de orden político. Ahora, explícanos, y yo también Pero les doy ninguno, paso a Hugo y a solamente, Alfredo y lo mismo, eso eh, de se- la Procuraduría, ¿cómo ya, ves tú termino, el desempeño, ¿no? Ya, sí, perfecto. por eso, termino esta etapa y hasta el año 2006, que llego a ser secretario técnico de esta comisión y veo que en el ámbito político no había una necesidad ni un interés por parte de ese Congreso de sacar las reformas del nuevo Código Penal, porque claro, ¿qué abogado no quiere participar en la elaboración de un código en donde se estaban corrigiendo varios temas técnicos, pero lo más importante es que ya en el 2006 se había hecho un trabajo y se estaba adecuando el Estatuto de Roma, que son los delitos de lesa humanidad que hoy están tan cuestionados, ¿no? Respecto a esta nueva norma que se pretende sacar el Congreso. Entonces, el 2006 se presenta un proceso de selección para ser un abogado senior, entre varios abogados, de la Procuraduría ad hoc para el caso Fujimori y Montesinos. Y yo postulo a esa Procuraduría y bueno, tuve digamos, la posibilidad de acceder a ser un abogado senior ya desde el año 2006 en la Procuraduría. Culmino mi paso en el Congreso y me incorporo a la Procuraduría ad hoc. ¿Qué es una Procuraduría? Que esto es importante, una Procuraduría pública. Tiene sus inicios desde la época virreinal, ¿no? Llegan a la época de la República y hoy día se consolida desde el año 2018 su creación y entra en ejecución en el año 2020. De ser un sistema de defensa jurídica del Estado, pasa a conformarse la Procuraduría General del Estado. ¿Qué hace un procurador? Así como vemos que existe un fiscal, que es el persecutor del delito, un juez que resuelve los casos, decide los destinos de las personas, el procurador es un abogado que defiende al Estado. Ojo, no al gobernante de turno, no a los funcionarios, sino el procurador público es el abogado del Estado. Y la Constitución en el artículo 47 establece que el abogado, el procurador, defiende los intereses del Estado. En otras palabras, el procurador es quien le cuida el bolsillo al país. Y el procurador y el sistema de defensa jurídica del Estado hoy se distribuye de la siguiente manera. Tenemos esta entidad que es liderada por el Procurador General, que preside un consejo directivo conformado por un representante de la Contraloría y un representante del Ministerio de Justicia. Entre los tres deciden los destinos de la defensa jurídica del Estado, que se conforma dentro de su estructura por los procuradores especializados, que son la élite del sistema de defensa jurídica del Estado, que ahora son 10. Están los procuradores sectoriales, que son los que asumen las defensas de las entidades como son los ministerios. Están las procuradurías de los gobiernos regionales, están las procuradurías de los gobiernos municipales, provinciales y distritales, y están las procuradurías de los organismos constitucionalmente autónomos, como son el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, el Congreso de la República. Así se crea la Procuraduría General. Y dentro de esta estructura, ¿no? Yo llego a ser procurador anticorrupción, un procurador especializado desde en el año 2019, en donde tuve varios encargos, ¿no? que cumplí de la mejor manera con muy pocos recursos. Y en diciembre del año 2023, asumo la encargatura de la Procuraduría General del Estado. O sea, comienzo como abogado de Procuraduría, soy coordinador en distintas procuradurías como son las de lavado de activos, crimen organizado. Retorno a la Procuraduría Anticorrupción como coordinador, paso a ser procurador adjunto, procurador encargado de todo este subsistema a nivel nacional, que tiene 37 Bueno, sedes, y David posterior a ello, Alonso,
Excelente con esa introducción. Ahora, José Jesús Antonio Santisteban quiere hacerte una pregunta para que también evitemos el monólogo, ¿no es cierto? De todas maneras, tiene que haber Conforme. intercambio de opiniones, cosas de esa naturaleza, de tal suerte que agilizamos el programa para que se amenice también el tema, ¿no? A ver, Javier, José Jesús Antonio. Javier, bienvenido al programa, excelente, todo lo que te felicito por tu brillante trayectoria. Excelente, digamos, la introducción que haces. La pregunta es, entre todos los procuradores, por ejemplo, la Procuraduría ad hoc, ¿es creada por quién? ¿Bajo qué criterio? ¿Quién crea las Procuradurías ad hoc? Las procuradurías ad hoc son creadas, a ver, nuevamente, ¿no? Dentro de las estructuras que he detallado, están al final las ad hoc. Las ad hoc, a diferencia de las otras que son regionales, sectoriales, municipales, te exigen requisitos. El ad hoc no. El ad hoc es un procurador para un caso en concreto. Como fue en el caso de la Procuraduría, en el caso Fujimori, se llamó a un abogado que en ese entonces tenía ciertos requisitos, ¿no? O connotación, o etcétera, y se llamó a José Ugaz, que fue el primer procurador ad hoc. A él lo nominan muchas veces procurador anticorrupción, pero él no fue procurador anticorrupción, él fue procurador ad hoc para el caso Fujimori Montesinos, que es la norma establece que es una designación temporal para un caso concreto. Puede ser cualquier abogado, no se evalúan los requisitos, simple y sencillamente se convoca al profesional, se evalúa que sea abogado, que tengan algunas características y se le designa, pero esta designación es temporal, a diferencia de las otras procuradurías. Hoy día, ¿qué procuradurías ad hoc tenemos? ¿No? Está pendiente el tema de la caso Lavajato. En mi caso, yo fui procurador ad hoc porque necesitaba representación adicional a mis competencias para la ampliación de extradición de Fujimori, para la extradición de Inostroza, para la repatriación de los activos de Suiza y Luxemburgo, que se consiguieron y se tuvo éxito en estos encargos que se me dio como procurador ad hoc, que es una designación temporal como consecuencia de ciertos requisitos especiales que uno tiene que tener para un caso en Excelente, concreto. excelente, Javier. Ahora con Hugo. Sí, Sí. si me permiten, Hernán, quizás puedo hacer uso de la palabra. Sí. Adelante, muchas gracias. En principio, Javier, mis felicitaciones, brillante trayectoria. Algo que creo que está en el ambiente hace mucho tiempo y que personalmente creo que es algo que debe resolverse. Tú lo mencionaste cuando dijiste el procurador es el defensor del Estado, no de la autoridad que tiene el gobierno. En ese caso, el problema hoy es quién y cómo se nombra a un procurador. Porque resulta que al ser nombrado, por ejemplo, en la experiencia que yo tengo de muchos casos, pero una bien concreta, a un nivel municipal donde yo fui regidor, el alcalde nombra al procurador municipal. Y este se convierte, para no perder el cargo, en defensor del Aliado. alcalde y no de la municipalidad. Ahí viene la pregunta, ¿cómo y quién debería nombrar a los procuradores para evitar este dilema que en realidad hace que la Procuraduría pierda nivel y pierda funcionalidad? Como lo ha señalado, estimado Hugo, hasta antes del año 2020, los procuradores municipales, los regionales y los demás eran designados a través, los municipales, efectivamente por el alcalde. Los regionales se sometían a un concurso público, pero era dirigido por los gobernadores regionales y los procuradores sectoriales eran propuestos por el ministro de turno, pasaban por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado y eran designados. Hoy día eso ya no funciona así. Desde el año 2020 en adelante, previas adendas a la normatividad vigente, los procuradores municipales y todos los procuradores, excepto los de organismos constitucionalmente autónomos, son designados por el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. Hay una problemática muy grave en mi paso por la Procuraduría General, ¿no? A propuesta de una terna, creo yo, ¿no? No, ya no es así. Es un concurso público. Okay. Pero es un concurso público que se tiene que tener en cuenta que los procuradores municipales, regionales, todos los procuradores
son funcionarios de confianza. Ya uno se inscribe al Registro Único de Aspirantes a Procuradores. El RUAP se encarga de hacer los filtros necesarios, verificar que no esté sancionado, inhabilitado, que cumplas con las certificaciones que tienes que tener como abogado, las especialidades, dependiendo a qué procuraduría te presentes. Y posteriormente a ello, una vez superado esto y alcanzado un puntaje mínimo que se tiene que superar, llega la propuesta al Consejo Directivo y a través de una entrevista que es grabada, ¿no? Por cualquier tema de transparencia, se elige dentro de los candidatos aptos al mejor. Y esto lo hace a través de una entrevista el Consejo Directivo que somete a un exhaustivo examen a los aspirantes a procuradores. En el caso mío, este año, ¿no? En el mes de abril, se culminó un proceso de selección en donde se designaron a aproximadamente 12 procuradores nuevos, tanto municipales, regionales y de algunos órganos sectoriales como otras municipalidades. Se eligieron Bueno, nuevos procuradores, excelente, pero se sometió a este Javier. proceso de Sí. selección. Sí, va a participar Antonio y posteriormente después David Alfredo. Y yo voy a complementar porque la pregunta que ha hecho Hugo es bien interesante porque hay aspectos de lenidad y de complicidad en procuradores, inclusive más allá de todos los instrumentos de rectificación, medidas que se han planteado ahora para que haya un consejo consultivo o directivo de la Procuraduría General que intervenga en los concursos, etcétera. El seguimiento, ese es el problema. De eso vamos a conversar, pero inicialmente tiene las palabras Jesús Antonio. Javier, ¿cuáles son las procuradurías especiales básicas? O sea, la de anticorrupción debe ser una de las súper básicas. ¿Cuáles son las básicas en tu concepto? Como lo mencioné, hoy las procuradurías especializadas son 10. Las paso a mencionar, ¿no? En principio está la de tráfico ilícito de drogas, orden público, ambiental, la Procuraduría Anticorrupción o especializada en delitos de corrupción, la Procuraduría de Lavado de Activos. Estas eran las 5 principales. Posterior a esta se agrega la de crimen organizado, la Procuraduría Hacendaria, la Procuraduría de Arbitrajes, la Procuraduría de Extinción de Dominio y quedaba una más que no recuerdo ahora, que todavía no se ha activado, pero son 10. ¿Y quién las crea? O sea, el Consejo General de la Procuraduría. ¿Quién crea? ¿El Ministerio Público, el Congreso? Estas se crean por ley, están en el Decreto Legislativo 1326, y cuando se emite la norma que aplica digamos, que crea la Procuraduría General, la misma norma señala, estas son las procuradurías especializadas y son creadas por ley. Y todos los roles son totalmente, digamos, específicos. ¿Tú crees que hay vacíos legales en las funciones de las procuradurías? No, lo que nos falta es que muchos no entienden cuál es la función del procurador. Piensan algunos que el procurador es el cancerbero de la fiscalía, que un procurador es un fiscal. Y no, el procurador, sea en el proceso que fuere, civil, penal o uno contencioso administrativo, lo que persigue es una pretensión económica. Por eso es que la Constitución le da la defensa de los intereses del Estado. En el caso de un especializado en temas penales de lavado de activos o corrupción, en el proceso penal lo que se va a establecer es el perjuicio que el agente que comete el delito le ha generado al Estado. Y el procurador lo que se encarga es de cuantificar el daño y cobrar una reparación, y ganar una reparación civil y cobrar. Es lo que hace un procurador. En el caso de uno sectorial, se va a encargar de defender a las municipalidades respecto de sus bienes, en el caso de invasiones, usurpaciones, digamos, de personas que cometen este tipo de acciones ilegales. También el procurador en municipales o sectoriales se va a encargar de ver los temas previsionales, temas laborales, temas de afectación a los trabajadores. Quien va a defender la entidad es el procurador sectorial de cada entidad. Perfecto. Ahorita el sistema de defensa jurídica del Estado está completo, sin embargo, tendría que yo hacer una crítica, ¿no? Porque
mucho se ha discutido el tema de la autonomía de los procuradores. Y claro, en el caso concreto, ¿qué autonomía puede tener uno cuando la misma norma se ha establecido que primero la Procuraduría General todavía es un órgano que depende o está adscrito al Ministerio de Justicia? Lo que tendría que suceder es que el procurador, que hoy es designado a propuesta del ministro de Justicia, con una resolución suprema por el presidente, debería ser sometido a un concurso público y ser quizás un concurso que lo realice el Congreso o quizás un ente constitucional como la Junta Nacional de Justicia. Estos proyectos hoy están en el Congreso, sin embargo, bueno, no se ve la luz, ¿no? Y claro, es importante que el Congreso le dé el valor necesario a esta entidad, que recién tiene 4 años de vigencia, y deje de ser un ente adscrito a un ministerio y pase a ser un órgano constitucionalmente autónomo, dada la importancia que tiene a nivel nacional, que es el equipo de defensa jurídica de los intereses del Estado. Hola Javier, mi nombre es Alfredo Pacheco también. La verdad que es un orgullo tenerte con nosotros y es un orgullo para Puno, el cargo que llegaste y toda la brillante carrera que tienes y seguro que va a ser todavía más. Todavía eres joven y tienes techo para largo. Una cosa, Gracias. ¿quién nombra el consejo directivo? Y tenías otra pregunta que ya me contestaste, ¿no? El presupuesto me imagino que viene del Ministerio de Justicia, ¿no? El presupuesto Sí. que tiene. ¿Y por qué no se hace como la SUNAT, ¿no? O sea, que venga de lo que gane el Estado o lo que ganen los juicios, sacar una parte para que pueda ellos tener su propio dinero, porque si no tienen fondos, pues dependen de otros, no son independientes, ¿no? Sí, primero, el Procurador General nuevamente, en mi caso, yo llegué a ser un procurador especializado. Primero se me encargan las funciones ante un proceso de destitución del primer Procurador General, ¿no? Quien luego de ser destituido, bueno, se me designa y yo tengo que renunciar a todos los cargos y encargaturas que tenía, ¿no? Para ser Procurador General del Estado, porque la norma establece que un Procurador General no puede ser procurador especializado o tener un cargo de procurador. Y en mi caso, aparentemente, o sea, de lo que se ve es que yo he hecho una línea de carrera, llegué hasta el final. Los otros miembros del Consejo Directivo son los representantes que envían los sectores. En el caso de la Contraloría, el señor Contralor General de la República designa a su representante, que normalmente viene a ser el secretario general de la entidad. Y en el Ministerio de Justicia pasa lo mismo. Normalmente se designa al secretario, a quien ocupa el cargo de secretario general de la entidad, porque la misma ley de creación de la Procuraduría General establece que no pueden ser miembros del Consejo Directivo ni ministros ni viceministros. Entonces, esa es la forma como se envía. Ahora, cuando se habla del presupuesto, que eso es importante, dentro del plan de implementación, la Procuraduría General hoy día asume la entidad como tal, ha absorbido a la Procuraduría, y la que me faltaba era la Procuraduría Supranacional, esas son las 10. Ha absorbido a la Procuraduría de Extinción de Dominio, ha absorbido a la Procuraduría Anticorrupción, que es la más grande, la más fuerte, la más potente, ¿no? Ha absorbido a la Procuraduría Constitucional, ha absorbido a la Supra, y para ello necesitamos un presupuesto más o menos de unos 100 millones de soles para que se pueda gestionar. La realidad es que hoy día solamente cuando yo ingresé a la Procuraduría encontré un presupuesto de 60 millones, pudimos gestionar 20 más, pero la misma norma el año pasado, desde su ley de creación del año 2020, establecía que la Procuraduría General iba a vivir de los ingresos y recuperaciones que tengan en las reparaciones civiles. Lamentablemente, el año pasado y este año, el Congreso no se dio cuenta y a través de la emisión de la ley de presupuesto, un burócrata del MEF dijo, las reparaciones civiles como son un monto interesante, eso también pasa a ser un recurso ordinario. Y lamentablemente, tácitamente derogan un artículo de la ley de la 1326 y hoy día, nuevamente, la Procuraduría General depende de que los recursos ordinarios que le pueda dar el Ejecutivo. Hoy estamos, bueno, se atraviesa una situación crítica porque no existen presupuestos. Aquí Pero una pregunta de coyuntura. La labor
de la Procuraduría es una labor de investigación, de seguimiento, de cómo las cosas se hacen mal dentro del Estado y cómo también se puede defender el entorno externo de algunas personas que delinquen o que están agraviándole al Estado. Entonces es una labor de investigación a los Sherlock Holmes, digamos, ¿no? Se investiga dónde está el asunto y solamente se sanciona pecuniariamente. No hay posibilidades de conectar esa investigación con una sanción efectiva de una penalidad que no solamente sea económica. ¿Y por qué eso tiene que pasar al Ministerio Público o al Poder Judicial? No hay ahí una especie de vacío en cuanto a contundencia y efectividad de lo que puede ser un procurador. No, repito nuevamente, en un país que está dentro de un Estado de Derecho hay una distribución de roles. Y recordemos que, como lo dije al inicio, el juez es el que decide respecto de un litigio, un proceso civil penal, administrativo, constitucional, el que fuera, dependiendo de la especialidad. El fiscal, por mandato constitucional, es el persecutor del delito, es el defensor de la sociedad y es el defensor de la legalidad. Un procurador no es un magistrado. Un juez y un fiscal son magistrados. La ley les ha dado esa connotación y ellos tienen un proceso mediante el cual acceden al cargo. Un procurador es un funcionario de confianza, que es un abogado con ciertas características que tienen que tener para ocupar las diferentes plazas de procurador, pero el procurador, este abogado del Estado, por mandato constitucional, es el que defiende los intereses del Estado y en los temas especializados, de acuerdo al reglamento y a la ley, es el que coadyuva con el Ministerio Público. El Procurador General del Estado, además, tiene una función exclusiva. Es el único que puede denunciar a los aforados. En el caso, en el tiempo que me tocó desempeñar el cargo de Procurador General, efectuamos denuncias en el caso de los congresistas a los mochasueldos, ¿no? En el caso del ex premier Otárola, también lo denunciamos por el tema del uso indebido de recursos de la DINI. Entonces, sí, realizamos una labor previa de investigación con las facultades que tenemos, no a los Sherlock Holmes, porque la facultad que tenemos nosotros dentro del ámbito de la administración pública es el requerimiento de documentos. Y como ente técnico tenemos la capacidad a través de la evaluación y estudio de estos documentos de proporcionar al fiscal penal y decirle, señor fiscal penal, aquí del análisis de estos documentos hemos identificado un perjuicio al Estado. Y este perjuicio ha generado el quebrantamiento de leyes. En consecuencia, por ejemplo, aquí hay una negociación incompatible. Proceda usted Pero ya no con la ahí al noticia que final, venía de la todas maneras, sospecha. Javier, sin entrar en polémica, hay una especie de inefectividad. La efectividad del procurador a veces cae en saco roto por la inefectividad o lentitud del Ministerio Público o del Poder Judicial. Entonces, esa es una especie de sensación de esterilidad. Un buen trabajo desempeñado por el procurador tiene largas para el asunto. El mismo caso de César Hinostroza Pariachi, ¿no es cierto? Tú has ido inclusive a ver y el señor está fugado hace 5 años y no hay nada a pesar de la prolija investigación que ustedes han efectuado, ¿no? Eso es una situación que queda ahí en el escenario como una incógnita de la insatisfactoriedad que se puede tener respecto de la efectividad y contundencia del Estado frente a esas cuestiones tan litigiosas, tan complicadas, ¿no? Es correcto, Hernán. Le doy la palabra a Jesús. Adelante, por favor, Sí, Jesús. a mí me da la impresión que el Sherlock Holmes que habla Hernán es el Ministerio Público, ¿no? Que hace los cargos y descargos Sí. en la parte cotidiana, ¿no? Y la Procuraduría digamos, el defensor del Estado cuando el Estado es parte en un juicio y donde tiene que, digamos, buscar la reparación civil en favor del Estado. ¿Es así, Javier? Es correcto, claro. Yo lo he dicho de una forma técnica, pero lo vamos a decir ahora para que todos los... Sí. los, O sea, los a lo que me refiero es de que, digamos, en el día a día, o sea, en la cotidianidad donde hay una serie de circuitos de corrupción, etcétera, etcétera, digamos, está la Contraloría, que es en la parte administrativa, etcétera, financiera, pero el Ministerio Público es el que, digamos, busca, digamos, no solamente los cargos, los descargos frente a cualquier tipo de infracciones del funcionario público. ¿Es así? Es correcto. Entonces, El fiscal, en otras palabras, el fiscal es el Sherlock Holmes.
Y el fiscal, hoy la ley le ha dado la facultad de ser quien investigue, quien impute, quien achaque, quien acuse, ¿no? El procurador lo que hace es coadyuga. Coadyugar, cuando me refiero a coadyugar, es le da los elementos técnicos, le da el elemento masticadito. Esa es la labor del procurador. Adelante, Hugo. Gracias, Javier. Justamente ahí tengo una inquietud porque la relación entre procurador y fiscalía, Ministerio Público, es un poco, como podría decir, no muy articulada, porque se dan casos en que la Procuraduría se enfoca mucho, por ejemplo, en el tema anticorrupción, pero hay un conjunto de elementos que no se tocan. Tú mencionaste, por ejemplo, entre las diferentes procuradurías especiales, la ambiental. Y efectivamente, si no hay un procurador que toque el tema de lo ambiental como problema, como falta, no hay un fiscal que encare el asunto. Y eso lo digo por un tema que para mí, desde mi punto de vista, es un tema que tiene una connotación local, regional y nacional. Es el caso de la contaminación de la cuenca, no solo del lago, de la cuenca del lago Titicaca y de manera muy particular de la bahía interior del lago Titicaca. Esto tiene una connotación internacional. ¿Por qué? Porque el lago Titicaca es un dominio binacional y al serlo, el único que puede tratar entre pares es el gobierno central. Por tanto, la Procuraduría General debería intervenir en ese tema. Y a nivel regional lo debería ser el procurador del gobierno regional, y a nivel local, porque directamente está vinculada a la bahía interior del lago Titicaca, el procurador municipal. ¿Cómo se dan esas relaciones? Y la pregunta va por el lado de que dije hace un momento. El Ministerio Público no actúa si no hay una denuncia. ¿Cómo actúa en ese caso la Procuraduría? ¿No ve los temas que deben ver? ¿O también tienen que esperar una denuncia, algo por el estilo? Ya. Es importante la pregunta porque aquí lo que hay que señalar es lo siguiente. Dentro de una distribución de roles, las procuradurías activan reactivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos activan cuando ya sucedió el perjuicio. Por eso es que somos una unidad de litigio en defensa de la entidad. Existe en el Estado entidades preventivas, entidades a nivel administrativo. No nos olvidemos que dentro Esa es la del derecho Contraloría, que hace penal, la acción preventiva, ¿no? sí, dentro del derecho penal, el derecho penal se utiliza como última ratio. Si tú consigues otro de los derechos para arreglar el problema, no acudes al derecho penal. El derecho penal es la última ratio. En este caso, el problema ambiental, por supuesto que tiene que tener un tratamiento especial, dado que, voy a decir lo que dice el procurador de la OEFA, ¿no? Que es el procurador que se encarga de ver los temas ambientales. Tenemos un planeta, que es este, no hay más. El tema de ciencia ficción que nos vamos a ir a otra galaxia con en un cohete, haciendo una misión, eso no existe, eso es ciencia ficción y no va a existir. Lo que tiene que suceder el día de hoy, ¿qué cosa es? Que tenemos que tener conciencia como personas, ahí parte la primera barrera de control para poder cuidar los recursos que tenemos, para poder cuidar el planeta. Y en este caso, el gobierno, el Estado, la Constitución ha delegado estas funciones de cuidado, primero, a los gobiernos locales, hasta donde lleguen sus competencias. En este caso, el gobierno regional y el gobierno municipal tienen una labor importante. Va de la mano en esta línea digamos, de atención y prevención respecto de la solución del problema del lago Titicaca a estos proyectos que son el ALT y el PELT. Ambos proyectos tienen que tener una política, tienen que tener recursos y tienen que también tener resultados. Cuidado que Y ellos, te doy un informe, Javier. La ALT
se ha convertido en una entidad que básicamente trabaja en Bolivia y para Bolivia, porque ya el Estado peruano no tiene mayor participación desde que el PELT dejó de ser un proyecto binacional y es un apéndice del Ministerio de Agricultura. Por tanto, ya eso ya no existe. Por eso hice referencia a lo que tú estás mencionando, la Por competencia eso, local del municipio, porque está directamente vinculada a la ley interior. La competencia regional del gobierno regional, porque tiene que ver con toda la parte regional del lago Titicaca, y la competencia nacional en la medida que hay un condominio binacional y que tiene que ser tratado a nivel de pares, gobierno es nacional correcto, peruano, pero gobierno como, nacional boliviano. exacto, pero para terminar, porque estamos hablando, sea quien sea el que interactúa, dentro de las políticas como entes técnicos, son estas entidades que tienen que identificar cuál es el problema de la contaminación, porque para eso fueron creadas, para la conservación de estos bienes intangibles del Estado, como recurso, que en este caso es el lago más alto del Perú, que es el Titicaca. Una vez que ellos identifican quién es el agente contaminador, en este caso, vamos a ponerlo, porque esto es así, ¿no? En la bahía del lago Titicaca viene siendo infectada por los desagües, ¿sí? Entonces, yo hoy que ya no estoy en la función pública, puedo decir lo siguiente. Entonces, habría que identificar qué acciones, por ejemplo, vienen a generar un tema de salubridad en un tema de saneamiento rural. ¿Qué quiere decir esto? Si los desagües desembocan en la bahía y la capacidad de personas y la capacidad de desagües ya no son lo suficiente y ya ha generado este problema que hoy está generando una contaminación y que afecta a las personas, eso, por ejemplo, es un delito. Y Pero antes de que las justamente, personas se mueran, Javier, por eso, yendo antes de que las al personas se tema, mueran, no, no, para terminar, solamente para porque esto decirte es lo siguiente, importante, en sí, el tema local, por ejemplo, tenemos aproximadamente 10 años de expectativa del gobierno nacional para el financiamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. De manera que si el Estado peruano, a nivel del Ejecutivo Nacional, no asigna los recursos al gobierno local o al regional para que hagan eso, esa solución no se da. Por eso digo, ¿no? Esa connotación. Y por creo eso, que si ahí me estás es un tema preguntando, que es un rebasa problema que el está tema de la identificado. Procuraduría, porque va más allá, pero nos lleva a decir que la Ya, Procuraduría justamente está muy dependiente de otros elementos. La no, es independencia que total no está. bueno, eso es una percepción, pero nuevamente estamos llegando a cómo actúa la Procuraduría. Entonces, Sí, una vez que se ha identificado, inmediatamente el fiscal de prevención del delito va al lugar y va a exhortar al funcionario, sea el responsable o sea el mismo ministro, que dote de recursos. Si es que esto no sucede y si es que no se dotan, entonces sí, inmediatamente aquí se pueden configurar varios delitos y dentro de esos delitos, por supuesto que aquí se está verificando ya un agravio a la entidad, ¿no? Al Estado. Y en esa línea es cuando las procuradurías se activan y la procuraduría se apersona al proceso y empieza a actuar dentro de sus competencias, porque es importante, dentro de las competencias otorgadas por la Constitución y la ley para efectos de poder identificar el perjuicio y hacer responsable al funcionario. Pero, nuevamente, ¿no? El otro ente que es importante en su actuación es la Contraloría, sin dejar de lado las Bueno, competencias que ahí tiene. está, Adelante, el espacio adelante está Jesús. súper fraccionado. Jesús, Sí, por adelante favor. Jesús. Sí. Javier, ¿qué casos emblemáticos de la acción, digamos, de los contralores regionales y municipales, qué casos emblemáticos podrías tú, digamos, ilustrarnos, por ejemplo? ¿En qué casos, digamos, por ejemplo, han actuado, digamos, los procuradores municipales y regionales? Los procuradores, Sí, a ver, en varios casos, por ejemplo, en Puno tenemos una actuación muy activa de la doctora Egma Cazorla,
una abogada aguerrida, una abogada muy profesional, muy técnica, que es la Procuradora Anticorrupción Descentralizada de Puno. Ella ha participado muy activamente en la recuperación de la reparación civil, pero también ha coadyuvado en hacer denuncias. Una de estas denuncias han sido dentro de estas organizaciones criminales, una que tuvo que ver con la ampliación de la construcción del Hospital Manuel Núñez Butrón en Puno, ¿no? Y por supuesto que para que se devele o se revele esta situación dañina a ese tipo de contrataciones, ¿no? El pago de la omisión y el dejar de cobrar multas a esta empresa china, por supuesto que fue muy importante la participación de la Procuraduría Anticorrupción liderada por la doctora Emma Cazorla en Puno. En Arequipa Bueno, está sí. un doctor, el doctor, no recuerdo su nombre, pero por ejemplo ha participado en Los Hijos del Cóndor, ha participado en los Correcaminos, ¿no? Que son otras organizaciones. Y a nivel nacional, lamentablemente cada uno de las jurisdicciones han tenido sus casos emblemáticos. Bueno, Javier Solamente, Alonso, una inquietud mía. Eres un profesional joven, has luchado contra la corrupción y entonces aquí hay una situación que flota no solamente en mi cabeza, sino en el ambiente general. Puede haber eficiencia y calidad en los procuradores que defienden sus cosas, previa investigación que hacen, seguimiento, etcétera, pero hay ese bache, que lo reitero, con la efectividad del Ministerio Público o del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Paradójicamente, una eficiente intervención de la Procuraduría y una deficiente continuidad en el Ministerio Público. O sea, ¿qué reformas, qué reajustes se pueden plantear para evitar estos baches y que haya un puente más fluido que dé confianza a la población? La población respete a las procuradurías y al Ministerio Público. Entonces, es decir, ¿cómo construir un futuro más viable respecto de seguridad de la población en sus propias autoridades? Porque hay buen desempeño en procuradores y hay deficiente desempeño en fiscales. Entonces, la situación tiene un bosque de frondosas intervenciones, cosas maravillosas, pero poca efectividad. El caso que lo ha planteado Hugo, la contaminación en el lago, y tú lo has puntualizado, hay delitos y no se hace nada. es importante Quisiera, entender Javier, adelante. quisiera complementar lo que dice Nacho con el siguiente sentido. Tú has sido procurador anticorrupción, según lo que me escuché. Y uno de los elementos que, por ejemplo, hoy en día debe estar ejecutándose, hace un par de meses, AIDE promovió un proyecto especial para poder identificar posibilidades o alternativas de generar incentivos o elementos similares para los funcionarios y técnicos de gobiernos regionales a fin de minimizar una conciencia de corrupción. En esto, yo he tenido incluso, hemos presentado un proyecto al respecto para el caso Puno, no lo logramos, pero lo que me preocupaba era que no intervenía en ese caso ni la Procuraduría ni el Ministerio Público, y creo yo que más allá de funcionarios, ellos también tienen mucho que decir en lo que dice Hernán. ¿Cómo hacer para que todo esto se minimice desde el punto de vista de la experiencia de Procuraduría? No solamente en el tema de la experiencia en la Procuraduría, yo también les comento que fui fiscal el año 2011 en Arequipa. Sí. Yo fui fiscal provincial en Hunter, fiscal adjunto al provincial en Hunter. Y luego de estar en el sistema, tuve la posibilidad de ser designado como fiscal provincial en Hunter y me di cuenta de la realidad. ¿Cuál es la realidad para que ustedes entiendan y cómo se arregla esto? Yo estaba en el sistema trabajando, colocando toda la información, porque además de tener la operación, la operatividad de ir a ver las usurpaciones, el levantamiento de cadáveres, el tema de la inspección técnico que tiene que hacer el fiscal en la escena del delito, tiene que brindar la información y plasmarla en un sistema, como se trabaja hoy día. Lamentablemente, mientras yo escribía, el sistema estaba ralentizado. Y el invertir
en este nuevo Código Procesal Penal, que ya no es tan nuevo, que es del 2004, hoy día, este código es muy caro. Lamentablemente, yo tenía a mi cargo 120 carpetas, trabajaba todos los días, no tenía descanso, y por supuesto que faltaban asistentes, faltaban sillas, faltaba todo, ¿no? ¿Cómo se arregla este problema para resumir de esa experiencia personal? Si uno quiere tener servicios de justicia eficientes, no solamente desde la Procuraduría General, sino desde todo el sistema de justicia, tienes que invertir en la justicia. Tienes que darle buenos sueldos, tienes que darle la infraestructura, tienes que darle las posibilidades de que efectivamente este código que es tan rápido y célere, en 3 meses tenga sentencias. Pero los casos de corrupción, los casos ambientales son complicados. ¿Qué pasa si tú ves que en el ámbito de la probanza, los peritos que debería tener el Ministerio Público no los tiene? ¿Por qué? Porque no tiene para pagar a los peritos. A la trata de tala de árboles, minería ilegal, los ámbitos de corrupción, tienen recursos, contratan a peritos, y tú estás haciendo una labor con lo que tienes. En otras palabras, mientras tú estás peleando con un taparrabos y flechas, los otros tienen un armamento de última generación. Esa es la realidad. ¿Cómo se arregla? Como tendría que ser, creo que una mejor distribución de los recursos del Estado, invirtiendo en seguridad, invirtiendo en justicia, invirtiendo en el tema de la educación, porque es importante que cualquier acto de repeler un acto criminal empieza en la primera barrera con la designación idónea del funcionario que tenga la capacidad de repeler ese acto, y ese funcionario tiene que tener integridad. Espero haber respondido a tu pregunta de una forma didáctica, estimado Hugo. De acuerdo. Una cuestión simple y sencilla es el tema de la participación de la población en el quehacer de la Procuraduría. ¿Cómo podría la Procuraduría interactuar con la población para poder ganar mucho más en su trabajo? Pongo un ejemplo sencillo. Cuando yo fui gerente de relaciones comunitarias para un proyecto minero aquí en Puno, en la Bear Creek, concretamente, lo que hicimos fue lo siguiente: convocar a la población y les mostramos qué era el proyecto. E inclusive les mencionamos cuáles eran los elementos que la acción del proyecto podía generar impactos ambientales y qué es lo que se tenía que hacer. Y luego de eso dijimos: comunidad, definan ustedes un grupo de gente que va a ser especializado en este tema. Y esa gente fue capacitada para que junto con los técnicos del proyecto pudieran evaluar y ver cómo se estaba dando el manejo ambiental en la ejecución del proyecto. Pongo el ejemplo para decir más o menos cómo podría la población articularse con la Procuraduría para poder mejorar este tema que tienen como trabajo. Nuevamente, como lo dije al inicio, ¿no? La Procuraduría es una unidad de litigio encargada de cuidar el bolsillo al país. En el caso mío, se dispuso que se coloque una línea de teléfono que sea administrada por la Unidad de Integridad de la Procuraduría General, para efectos de que la población llame a este número, a un correo, y comunique cualquier acto irregular que está pasando vinculado a cualquier tema, sea el tema ambiental, sea el tema de lavado de activos, sea el tema de corrupción, sea el tema constitucional. De tal manera que cuando llega esa información es canalizada al ente técnico que se encarga de ver cómo se enfrenta a cada cosa. Si es una denuncia por un tema de corrupción, va al procurador anticorrupción. Si es un tema vinculado al lavado de activos, va al procurador de lavado de activos. Si es un tema ambiental, por supuesto que se convoca al procurador y al subsistema y se establece si es un tema vinculado en donde ya hay un perjuicio generado al Estado, y si es un tema preventivo, se comunica sea a la Defensoría del Pueblo o sea al órgano que es el Ministerio a través de la OEFA, que se encarga de ejecutar los temas ambientales, y por supuesto que también se convoca dentro de las competencias a las municipalidades y al gobierno regional, que también tienen sus mini direcciones o gerencias que se encargan de ver estos temas.
Entonces, hay que definir bien cuál es la, digamos, la participación de la Procuraduría. Es reactiva. Actuamos cuando el problema ya pasó. No tenemos capacidad preventiva. Sí podemos informar respecto de los distintos fenómenos, indicando, estos son los problemas que han pasado. Ejemplo concreto, les pongo un caso concreto, ¿no? En el tiempo de pandemia, la mayor casuística fue de los delitos de peculado. ¿Qué pasaba? Que hubo una política social de ayuda a las personas y estas personas, lamentablemente los funcionarios, en el último tramo de este programa, no llegaban a las personas beneficiadas, sino que se quedaban con los bienes y lamentablemente se generaron muchas denuncias. El informe que hace la Procuraduría en un ámbito preventivo es que gobierno central, cuando ejecutes una política social de ayuda, en el último tramo has fallado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, funcionarios, malos funcionarios, se han quedado con estos recursos y no ha llegado el recurso de beneficio al usuario final, que es la persona necesitada. Para la próxima vez que tengas un programa de estos, ejecuta mejor y pon mejores funcionarios que ejecuten bien este programa. Adelante, David. Sí. Bueno, son 2 o 3 cosas. ¿Cómo cuantifican el monto que tiene que recibir el Estado? Porque está viendo que hay unos, a veces ponen unos montos que son exorbitantes, que nunca se va a cumplir. Hay otros que son casos tan grandes y son tan poco que tampoco no es para creer, ¿no? Y otra, ¿cómo hace para recuperar? ¿Es coactivo? ¿Qué? ¿O solamente dice cuánto debe y qué dientes tiene la Procuraduría para que se pueda cobrar? Y otra, por ejemplo, hay obras que se paran, ¿no? Entonces, ¿por qué no continuar las obras? Porque al final se para la obra y todos pierden, ¿no? ¿Por qué no se hace de que continúe la obra, pero que siga con el trámite legal, que siga con la Contraloría y la Procuraduría, pero la que obra siga trabajando, ¿no? Porque si no, ahí se pierde mucho dinero. No sé cuánto dinero hay que en horas que se empezaron y solo ahora terminar. Doy respuesta a la primera pregunta, que justo es parte de un escrito, de un libro que voy a publicar en los próximos días, que es la determinación de la reparación civil, por ejemplo, los delitos de colusión simple, que es el daño abstracto, que es el daño, digamos, que es el intangible que no se ve. Pero es un tema ya muy técnico y seguramente les haré partícipes cuando ya publique ese libro, ¿no? Es una investigación que he realizado. Pero ¿cómo determinamos el daño? El daño, porque hay que explicarlo claro, de acuerdo al Código Civil, comprende lo siguiente: el daño emergente, el lucro cesante, que conforman el daño patrimonial. El daño emergente es el daño concreto y el lucro cesante es la expectativa que yo pude haber ganado. Dicho esto de otra forma, en un ejemplo de una persona que realiza el servicio de taxi. Viene una persona X, le daña el vehículo, le rompe las lunas y ese taxista deja de trabajar 5 días. Entonces, el daño por el vehículo, ¿no? Demora, el daño concreto puede ser que sean $1,000 la reparación. Este es el daño emergente. Y el lucro cesante viene a ser los días que esta persona dejó de trabajar, la expectativa. Pongamos que sean $50 por día, esta persona además debería recibir $250 por la semana, más los $1,000 que, digamos, fueron producto del daño. Entonces, esto es tan simple como que se determina con un peritaje técnico. En el común de los casos se utilizan los peritajes y los peritajes establecen cuál es el daño patrimonial, pero adicional a ello se agrega el daño extrapatrimonial. Y así como las personas naturales tenemos el daño, la afectación al honor, ¿no? Al buen nombre, que muchas veces pasan, el Estado también tiene el derecho a percibir una reparación civil por un daño extrapatrimonial. Y esta reparación civil se calcula en función a criterios vinculados al ámbito subjetivo, objetivo, social, que va a tener que ver, dentro de los cuales, la mayor graduación del funcionario público que comete el delito, el tipo de bien que se ha afectado, la imagen que se afecta al Estado. Producto de esta deslegitimación como consecuencia de actos de corrupción, por ejemplo, hemos tenido
cuando asumió este gobierno, la actual presidenta, un levantamiento que se produce como anarquía, prácticamente que no obedecían a las autoridades. Por supuesto, pues que eso es producto de los actos de corrupción, que se van deslegitimando la imagen de todos los funcionarios y tenemos unas consecuencias radicales. Entonces, hay criterios ya acuñados por la Corte Suprema, que son 11, dentro de los cuales se establecen cuál debe ser identificado en el caso en concreto. Y esto adicionalmente se coloca en una tabla, en un manual, donde operan algoritmos. Y estos algoritmos te sacan el daño extrapatrimonial con puntos y comas, igual que un peritaje. De tal manera que el día de hoy, y este es mi aporte como Procurador General y Procurador Anticorrupción, ya no tenemos esas reparaciones civiles a ojo de buen cubero. Me parece que, porque en los casos Fujimori y Montesinos, por un mismo hecho tenías 50 soles, 500 soles, 5 millones, 50 millones como reparación civil y el hecho era el mismo. Hoy eso ya está regulado y hoy ya tienes un manual, tienes una dirección de pericias y valorizaciones donde estos criterios ya se han acuñado y próximamente, como repito, estaré publicando esta obra en donde ya contemplan estos criterios que se han acuñado, pero hoy día, en estos tiempos, esta determinación de la reparación civil tiene que ser lo más objetiva posible, que no den, digamos, ningún tipo de participación a cualquier acto arbitrario. Tiene que ser lo más objetivo, de tal manera que aquel que afecte el daño tiene que pagar. Ahora, la reparación civil se paga solo con dinero lícito. No se puede pagar la reparación civil con los efectos del delito. ¿Qué quiere decir? Que el funcionario se apropia de los bienes, eso tiene que ser incautado. El que afecta a los, Sí, los excelente, bienes Javier tiene que... Alonso, me parece un aporte sustantivo. Para mí, más o menos para ubicarme en el escenario, la reparación civil que mucha gente sancionada no cumple, en el caso, por ejemplo, del afer de Fujimori y su gente, generales o el mismo Fujimori, tiene una reparación y no la cumple, ¿qué se puede hacer ahí? Eso va a quedar ahí sin edie por siempre, sin una sanción efectiva. ¿Cuáles son los mecanismos que articulen o que hagan una especie de presión para que efectivamente, o por incautación de propiedades, por bienes, etcétera, se pueda cumplir esto, no con un afán de ensañamiento, sino con una especie de satisfactoriedad para la población, es decir, que las leyes se cumplen y no hay gente privilegiada que se lava las manos o, bueno, se desentiende de lo que está normado y hace caer en saco roto el prestigio y el valor de profesionales, por ejemplo, como en tu caso, que estás contribuyendo con un libro, que estás proponiendo cosas, y qué va a significar la frustración, no solamente tuya, cuando no se cumple lo que estás proponiendo técnicamente, académicamente, o la misma población siente que, por ejemplo, a este señor Hinojosa Pariachi hasta ahora no se le puede retener, etcétera, porque hay instancias, cosas realmente cansadoras, agobiantes, que desarticulan la emoción de la población respecto de sus autoridades, ¿no? A ver, lo que implica los efectos del delito, aquella persona que peculó, que se apropió de un bien del Estado, de los recursos, eso tiene que ser incautado. Y el titular de las incautaciones es el fiscal o el Ministerio Público. La Procuraduría se encarga de cobrar la reparación civil a través, en principio, de un requerimiento al mismo sentenciado. Paga la reparación civil. Si no tiene recursos o no quiere pagar, procede con las medidas coercitivas a través de un juez penal que dicta las medidas de embargo. Y dentro de estas medidas coercitivas está la de inhibición y otras que la Procuraduría viene practicando. Por eso es que a lo largo desde el año 2000 a la fecha, la Procuraduría Anticorrupción, que es la que voy a, digamos, tengo el dato exacto, ha ganado 1.700 millones en reparaciones civiles. ¿Cuánto se cobró hasta el 2016? 40 millones. Del 2017, donde yo me incorporo a la Procuraduría Anticorrupción, hasta que me voy, llegamos a recuperar 140 millones, en un promedio aproximado más o menos de unos 20 a 30 millones por año a nivel nacional. Por supuesto que se han conseguido acuerdos plenarios en donde, a diferencia de los delitos,
basta el requerimiento que haga al deudor para que esto no prescriba, pero también como regla de conducta, el no pago de la reparación civil hoy día es un inhabilitante para poder postular a cualquier cargo político. Entonces habrá que ver los que pretendan postular y que han sido sentenciados y que ya han cumplido su pena, que también cumplan con esa parte importante de esa sentencia, porque en un proceso penal hay una doble pretensión, tanto penal como civil. Tendrán que haber pagado la reparación civil para poder estar habilitados, para poder tener cualquier participación en el Estado. Yo propondría adicionalmente que aquella persona que ha sido sentenciada por corrupción sea inhabilitado de forma permanente. Y en todo caso, si tendría un plazo, que cumplan con la indemnización al Estado. Más que, como lo dijiste, Hernán, una satisfacción, eso se llama indemnización. Y esto tendría que ser cumplido por aquellas personas que han sido sentenciadas por corrupción. En este caso, bueno, ustedes ya verán, no puedo hacer alusiones personales, pero mencionas mucho el caso de Inostroza Pariachi. En el caso de Inostroza Pariachi, yo tengo que decir que a mí se me encomendó las 2 extradiciones y efectivamente cumplí con ese encargo, gané las extradiciones. Por un tema de competencias es que a mí me faltó ir a España a agarrarlo, ponerlo en un avión y traerlo acá para que sea procesado. Pero eso no pasó por la indiferencia de la justicia española, lamentablemente. No solamente se cuecen habas en el Perú, sino también en España. Sí, Javier, Como lo que dijo decía en la segunda parte, José Luis Bustamante Rivero, perdóname, yo también con esto termino. En varios países se cuecen habas, pero en el Perú solamente se cuecen habas. Eso dijo, ¿no? Para demostrar que hay una serie de falencias históricas en el Perú y donde todo lo indebido tiene carta de ciudadanía en muchos casos, ¿no? sí, Eso lo dijo Javier, Mario Vargas Llosa. sí, No, sí, José Luis Bustamante Rivero. Bueno, también, Solamente se cuecen habas, ¿no? sí. sí, pero Javier, eso también esta es la lo segunda citó Mario parte. Vargas Llosa. ¿Por qué las obras se paran y no continúan? Eso es importante. A ver, nosotros tenemos ahí una ley de contrataciones del Estado. Y la ley de contrataciones del Estado establece los apremios. ¿Qué sucede? Que cuando ya, por ejemplo, no se para una obra, no puedes perjudicar al contratista si cumplió el 80%. Lo que tendrías que hacer es pagar el 80% con un reconocimiento de deuda y el tramo que falte inmediatamente lo convocas y lo ejecutas para que esto sea operativo. Hoy, lamentablemente, tenemos una incompetencia total que para poder ser un funcionario de una municipalidad o gobierno regional, tienes que ser, como requisito primordial, amigo del gobernante del turno. Y claro, esto da lugar a la incompetencia y a otras cosas más, ¿no? Que lamentablemente por falta de conocimiento e indecisión no se ejecutan las obras y esto tiene lamentablemente el crecimiento de procesos penales, el crecimiento de las obras y es importante algo que es el factor económico, ¿no? Bueno, ahí Hoy un sol, el día de hoy un sol no va a poder comprar lo mismo de acá a un mes o de acá a un año, porque ese sol no va a costar lo mismo. Entonces, bueno, Javier, sí, David Alfredo ha dado un punto bien crítico. Esto de las adendas, de las ampliaciones en la construcción de infraestructura y de obra. Uno empieza con una obra, gana la licitación por 15 millones de soles. Y de repente, después de 3 meses, 4 meses, dice hay una dificultad asumida, sumada a este asunto, y va a otra vuelta y otra adenda, etcétera. Y entonces, esto no es un tinglado de irregularidades, de complicidades subterráneas, etcétera. ¿Cómo puede intervenir ahí el procurador o quién estaría facultado para hacerlo? Porque eso es, por ejemplo, lo que pasa. Yo conozco una temporada estuve trabajando en el Consejo Transitorio de Administración Regional, la carretera Yunguyo-Inicache, que es un asfaltado simple, 20 años en que no se hacía porque había cosas y ampliaciones y situaciones y bueno, retracciones, uno decía, no, vamos a volver, hay que hacerlo de otra manera, etcétera. Es decir, una mina pobre, explotada hasta el máximo ya. para obtener recursos indebidos. Esto tiene 2 connotaciones. Si lo vemos desde el punto de vista de la buena fe, es la incompetencia del funcionario que realizó el expediente técnico que no fue a hacer una correcta planificación de la carretera
Y al momento que se hacen los estudios, lamentablemente el que ejecuta no encuentra una curvita, sino encuentra que había una falla geológica que tiene que tener un procedimiento adicional, porque hacer una carretera por metro cuadrado tiene un elevado costo. Si es que lo vemos desde un punto de vista de incompetencia, pucha, pues lamentablemente falló el que hizo el estudio y la corrección va a costar mucho más y sí justifican las adendas hasta cierto porcentaje de acuerdo a la ley de contrataciones. El otro rubro, lamentablemente, es que el día de hoy hemos visto que hay ofertas leoninas. ¿Qué sucede? Que la obra, por ejemplo, en el aeropuerto Chinchero, ¿no? Costaba 500 millones de dólares. Van y hacen la oferta y el que gana, gana con una oferta lesiva al Estado de 250 millones. Por supuesto, pues que cuando va a ejecutar la obra del aeropuerto Chinchero, ¿no? Vemos que cuando empiece a ejecutar la obra, va a empezar a pedir adendas. Pero va a decir, ¿no? Oye, tú postulaste con 250 millones, hazlo por esa cantidad, porque es lo que establece la norma. Y empiezan a meterte arbitrajes y todo lo demás y te entrampan el proceso y ya esto linda con conductas delictivas. Como hay un caso hoy día que se ha visto, en este caso emblemático, que ya está con acusación penal y que efectivamente, sí pues, ¿no? Ahí fue una propuesta leonina. Y así como esas propuestas lesivas al Estado hay varias. Lamentablemente, esperábamos que esta ley de contrataciones del Estado corrige esos problemas, pero parece que esto va a continuar, ¿no? Ya es un tema de concepto y de emitir una mejor norma, pero más que la norma, designar funcionarios técnicos idóneos en el Estado que tengan la capacidad de superar este tipo de problemas. Espero haber respondido a la Funcionarios probos, ¿no? Sí, Probos, una claro. cosa, técnicos, por, más que probos y técnicos, probos por- e íntegros. Ujú. ¿y por qué en esos casos, por ejemplo, no se nombra una junta de intervención, ¿no? Para que siga continuando la obra y que siga los nuevos, pero que siga continuando la obra, ¿no? Es O que sea, la ley de contrataciones te da varias opciones para seguir ejecutando la obra. Sin embargo, lamentablemente, dado el desconocimiento, la carencia de aspectos técnicos de los funcionarios que deciden, es que paralizan la obra para no generar ningún tipo de contingencia para ellos, pero no se dan cuenta que están generando un perjuicio peor al Estado, que es entonces tener un elefante La blanco que no Procuraduría es utiliza. la que tiene que entrar ahí, ¿no? O no está entrando la La, Procuraduría. Exacto, pero quien tendría que entrar ahí, más que la Procuraduría, es la Contraloría generando el informe donde perciba estos perjuicios y corra ese documento traslado a la Procuraduría, sea cual sea por especialidad, y procedan a efectuar las denuncias por omisión de funciones, sea un tema de corrupción u otro vinculado. Javier, Bueno, y yo Javier, termino con esto, disculpen perdónenme, pero amigos, antes, Hugo, disculpen para un amigos, mal, sí, Javier, Hernán, discúlpenme, por favor. Quiero felicitar a Javier por todo lo que nos ha mencionado. Creo que hemos aprendido mucho de cosas muy concretas. Particularmente yo tengo un compromiso que cumplir y voy a retirarme. Por eso les pido disculpas y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Gracias, Javier. Muchas gracias, un placer. Gracias. felicidades, Hugo. Yo también voy a decir lo mismo, pero antes una cuestioncita. Tú, Javier Alonso, nos has planteado algo de este enmarañamiento. Un paciente tiene una enfermedad de tuberculosis, pero de repente interviene no una junta médica, sino cada uno aislado para resolverle el asunto y en vez de encontrarle solamente el mal de tuberculosis, encuentran otras cosas. ¿A qué me refiero con esta metáfora? Interviene Procuraduría, interviene la Contraloría, interviene el Ministerio Público, interviene el Poder Judicial, es decir, tantos interventores y pocas soluciones. Ese es uno de los problemas críticos, o sea, se ha diversificado tanto el tema que al final hay poca contundencia. Eso es una de las cosas que desalientan, ¿no? Eso es mi opinión, no versada, Es que, obviamente. es que nuevamente, estimado Hernán, la ley dentro de un Estado de Derecho ha distribuido los roles y el responsable de que esa obra esté bien hecha no es la Procuraduría, no es la Fiscalía ni la Contraloría, es el gobernante de turno. Por eso es que la responsabilidad se traslada a los votantes que tienen que elegir la mejor propuesta. Se resume en eso, ¿no?
Entonces, y por supuesto que yo les comento un tema personal también, ¿no? Producto de mi labor, porque yo no tuve una labor en casa, sino yo tuve que ir a trabajar. Yo me enfermé con el COVID mientras Vizcarra se vacunaba, se ponía todas las vacunas. Yo estuve entubado. Al momento de tomar la decisión, cuando me entuban, a mí me entuban en la Ricardo Palma, y mi esposa consigue que me lleven a Lucy COVID del Rebagliati, que era el mejor lugar en el país, que es donde me salvan la vida. Yo estaba a punto de morirme por el servicio al país, ¿no? Entonces, hay quien tomó la decisión, la que administra la casa, ¿no? Que es mi esposa. Mi esposa agarró y dijo, se va al Rebagliati porque hayan ganado la primera ola y es el mejor lugar. Y claro, tuve la suerte de conseguir una cama donde el salud me salvó la vida. Es lo mismo en cualquier entidad, una persona que toma. ¿Quién es? En este caso, el dueño de la casa, el gobernante de turno. Yo ya estoy revelando acá que mi esposa es la que maneja todo en mi hogar, ¿no? Pero es así. En todos los hogares, ¿no? No te preocupes. Así es, ¿no? Entonces, tiene que ser el responsable, el que ha sido elegido para ello. Y lamentablemente en el Estado no podemos trasladar esa responsabilidad al Ministerio Público, a la Procuraduría, al Poder Judicial. Es el gobernante de todo. Entonces, ahí disculpa, ¿crees que con la inteligencia Bueno, artificial esto puede mejorar? sí. A ver, por ejemplo, yo creo que tenemos que hacer una inversión en la tecnología. En este tema de lo que son, y yo estaba trabajando en otro sistema paralelo, no solamente con inteligencia artificial, sino además en el tema del metaverso, tú tendrías que crear un mundo en el cual tú ingreses los proyectos con todas las fallas y todo lo demás, y ahí pasen a revisión los procesos de selección, estos estudios, digamos, las consultorías que tengan que ver qué es necesario para el país, porque se invierte mucho en consultoría sin resultados. Y por supuesto que es importante el día de hoy utilizar todas las herramientas tecnológicas que sean necesarias. Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Chile, y ese es un paralelo, ¿no? que quería hacer. Por ejemplo, en la Procuraduría, nosotros somos casi más de 1000 personas y en Chile son 430. El presupuesto que tiene Chile para esas 430 personas que actúan de forma eficiente en un Consejo de Defensa Jurídica del Estado de ella, tiene un presupuesto de $30 millones anuales. Nosotros, que somos 1000 personas con una competencia, con una geografía mucho más grande, tenemos la mitad de esos 30 millones acá, que son 60 millones. Imagínense ustedes la diferencia de la inversión. Entonces, ellos allá, por ejemplo, tienen los fiscales, el fiscal Heredia. El fiscal Heredia es un fiscal hecho de inteligencia artificial que combate las organizaciones criminales. Acá, ni siquiera todavía yo he encontrado, y eso ya se cambió a nivel de un sistema, muchos de los registros se manejan en tablas Excel, lo cual es una vergüenza, ¿no? Claro que hay bastantes deficiencias, pero ahí lo que se tiene que hacer, por supuesto, que es el uso de la inteligencia artificial, de los robots, de todos los elementos, que si no vamos a tener mayores recursos, invertimos en tecnología y por supuesto que vamos a conseguir más, vamos a ser más eficientes con vocación de servicio a los que todavía pretendemos seguir en la administración pública. Sí, sí es importante la participación de cualquier instrumento tecnológico que ayude a que el país salga adelante. Bueno, sí. Hoy tendríamos que en el país dar un giro y hacer que esto funcione de la mejor manera, porque también tenemos que ser conscientes que más recursos no van a haber. Pero sí tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para poder enfrentar al momento de gestionar. Y en el caso mío, yo ya no solamente soy un abogado que litiga, sino que me he convertido en un gerente. Y los gerentes, cuando dirigen las entidades, tienen que ser eficientes y tienen que cumplir con todos los objetivos trazados, o por lo menos con la mayoría. Y dentro de estos, por supuesto, que está el uso de estas herramientas tecnológicas, que además erradican cualquier acción de corrupción. Esto es importante. Bueno, excelente. Excelente, Javier Alonso. Yo también me voy a despedir. Yo me despido, ha sido agradable la jornada, bien ilustrativa, y esperamos que poder contar contigo para estas ampliaciones, porque lo que necesitamos es información con conocimiento, con adecuadas precisiones de las cosas, de tal suerte que no estemos desvariando y divagando en este mundo de conjeturas, de suposiciones, de incredulidades,
y tengamos firmeza y certeza. Y tú has dicho una cosa muy contundente: el responsable es el pueblo. El que no sabe elegir autoridades, no sabe designar quiénes van a ejercer poder, y entonces ahí estamos como estamos. Y esa es una responsabilidad nuestra. Un afecto, David Alfredo, lo mismo Javier Alonso y a Jesús Santisteban, con todo cariño. Un abrazo muy grande. Ya nos Un veremos en placer, la muchas próxima. gracias por la invitación y siempre a la orden para cualquier consulta que tengan. Gracias. Sí, sí. Javier, sí, también agradecerte por tu participación y te comprometo para otro día hablar con Bonifacio para ver si hacemos un interesante sobre eso, inteligencia artificial y todo lo que es la ciberseguridad, ¿no? Que me parece que va a ser muy Perdón, interesante y bastante, por decirte, up to date, ¿no? perdón, ya no Encantado, por están en el supuesto. aire, ¿no? O sea, están Sí, en sí, el sí, aire. estamos, Jesús. Ya, o se cortó, perdonen acá. Yo creo, sí, bueno, yo creo, Javier, estamos muy agradecidos con tu presencia. Realmente es un honor para Puno que tú, siendo tan joven, hayas llegado a puestos realmente tan altos dentro de o sea, ser, digamos, procurador general, es, digamos, supongo, digamos, el eslabón más alto, digamos, dentro de tu carrera, ¿no? O sea, y no es un puesto de confianza. Entonces, esto, mucho mérito, te felicitamos, realmente estamos orgullosos. Yo pienso que el tema, digamos, puede ser abordado en el futuro, por ejemplo, ya entrar, digamos, en una discusión cuando tú tengas, digamos, la independencia para poder hablar sobre, por ejemplo, la corrupción en el Perú o la corrupción a nivel regional, que es quizás el tema más prioritario, ¿no? Yo pienso que vamos a invitarte para que puedas. Te agradecemos. Yo personalmente ha habido muchos problemas técnicos hoy día, pero vamos a darle la palabra antes de que tú te despidas, Javier, a Alfredo, para que se despida. Sí, sí, Javier, ha sido la verdad un honor que de los puneños que conocemos, estamos tratando ahora de entrevistar, por ejemplo, ha estado Rómulo, ¿no? Tú, y bueno, espero que haya más, ¿no? Que han llegado a ese nivel ¿Rómulo que qué? Rómulo mucho, ¿no? Mucho. Ministro de Transportes y Comunicaciones. No, ¿Sí? es Bueno, miren esa labor que uno desempeña, ¿no? Como procurador general, lamentablemente tuve que efectuar una acción contra él, ¿no? Pero es un tema técnico, ¿no? claro, Sí, sí, claro. sí. Pero pasa. Pero es tu labor Pero también, ¿no? sí, no le quita los méritos que tiene como puneño, claro que sí, ¿no? Como persona, independientemente de lo que tenga que verse, ¿no? Pero, como repito nuevamente, sí, pues es un orgullo y lamentablemente la administración pública es así, ¿no? Claro, Sí. o sea, el procurador juega roles asignados por ley, ¿no? O sea, Y se habla, no, y digamos, no ve de dónde es, sino cumple con el rol, cumple con su claro, función. claro. Es entendible, ¿no? Es entendible. Bueno, entonces, Javier, las últimas palabras para nuestra audiencia. Bueno, ha sido un placer estar, Jesús, acá en el programa conjuntamente con Alfredo. Muchas gracias a Hernán, ¿no? Y no recuerdo el cuarto interlocutor, pero Hugo encantado. Rodríguez, Benavides, sí. Exacto, exacto. Encantado y estoy siempre a la orden para cualquier tipo de entrevista. Me he sentido muy cómodo y siempre para eh, dar a conocer, digamos, las acciones de ciudadanos que hemos nacido en a las orillas de ese hermoso lago y a los pies de ese hermoso cerrito de Huaxapata, ¿no? Sí, Mm. Entonces, por supuesto que está ahí el Cerrito Soguini y los demás lugares que a uno que ha estado en Puno, pues es muy lindo tener ese recuerdo, ¿no? Y el rico cancacho, mi rico chairo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, encantado de haber estado aquí con ustedes y haber podido aportar con un grano de arena siempre a dar a conocer al público en general las acciones que realiza un servidor o un funcionario público. Gracias por la invitación. muchas gracias, Javier. Bueno, el programa Puneños en el Mundo se despide. Les deseamos un feliz fin de semana. Estaremos en una semana en un debate sobre crecimiento económico. El debate va a ser, digamos, Hernán Cornejo Rosselló contra el que habla. Así va a ser un debate muy interesante. Bienvenidos a
al próximo programa. Muchas gracias.